Un pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Les presento a un sobreviviente del movimiento estudiantil de 1968. Estudiaba el primer grado en la Escuela Nacional Preparatoria número 4, Vidal de Castañeda y Nájera, de la Universidad Nacional Autónoma de México, teniendo 16 años de edad. El momento histórico es el fruto de la educación de su sociedad. Con este pensamiento, les doy un cordial saludo a los amigos de la Universidad Pedagógica Nacional. Gracias, señor Enrique Galván Ortiz. Díganos, por su experiencia, ¿cuál fue la causa del movimiento del 68 en Tlatelolco? Hay causas endógenas y causas exógenas. Entre las primeras es que había una educación en las comunidades universitarias donde se impartían clases de oratoria a muy buen nivel. En el estudiantado había cultura política y conciencia de clase. Términos como marxismo, leninismo, maoísmo, trotskismo, fidelismo, guevarismo eran términos con los cuales se identificaban esa generación. Conocer quién era Rosa de Luxemburgo, Afanasiev, Plejánov, Feuerbach, era parte de la cultura cotidiana. Entonces la visión del estudiantado en ese momento histórico era identificar cuáles eran las fuerzas de producción, cuáles eran las fuerzas de trabajo de la sociedad y cuál era el proceso histórico que se daba. Entonces, lo que sucedía a nivel local y a nivel internacional era motivo de las conversaciones de café de los muchachos. Cuando surgen las condiciones propicias, que era la cercanía de las Olimpiadas en su versión 19ª, México se preparaba para ser anfitrión para una actividad burguesa que no necesariamente era parte del interés del proletariado, del pueblo. Eran las fiestas de la burguesía para hacer ostentación de la cual precisamente no correspondía a la realidad. Como dice el dicho o el refrán popular, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Así que los muchachos, como la generación de la juventud de ese tiempo, presentaba movimientos de protesta al imperialismo norteamericano en la guerra de Vietnam. Jóvenes en Estados Unidos, como los hippies, jóvenes en Francia que hacían revueltas en París, jóvenes en China que tenían encuentros, y en todas partes era una juventud mundial que se rebelaba ante las condiciones de las estructuras económicas, de los sistemas políticos, de las ideologías que pretendían dominar al mundo. Ahí están las causas, el origen de un movimiento mundial y local en nuestro país. ¿Y cómo eran las reuniones estudiantiles en aquel entonces? Eran reuniones había reuniones a nivel universitario de buen nivel, y cuando inicia el movimiento ese 26 de julio, ya se realizaban asambleas por parte de los comités de lucha que eran parte del organigrama del Consejo Nacional de Huelga, en donde se daba información de lo que sucedía y cómo avanzaban precisamente las actividades, y servía para planear precisamente la actividad política, donde la teoría se volvía praxis, y de una manera sorprendente cómo había una participación masiva en todos los niveles por parte del estudiantado del Instituto Politécnico Nacional,
de la Universidad de Chapingo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y cómo iban estos muchachos en huelga por las calles haciendo una actividad en donde iban concientizando al pueblo, volanteando, pidiendo su apoyo, y se estaba sumando precisamente ya organizaciones populares, de tal suerte que para el 2 de octubre ya no solamente eran comunidades de estudiantes, ya había obreros, ya había campesinos, ya había mucha actividad popular. Empezó siendo estudiantil y cada vez se expandía a todas las fuerzas sociales, a todos los grupos del país, y eso ya representaba un serio peligro para el día sordacismos, que el pretexto que se mencionaba para sofocarlo era la inminencia de las Olimpiadas, pero detrás de él había una actividad como nunca ha habido en la historia de nuestro México. ¿Y encuentra relación entre la información que existe actualmente sobre dicho tema con lo que usted vivió? Claro, porque la información que se da en estos momentos está vaciada del contexto histórico. En esta era de la información tenemos una sociedad desinformada, tenemos una sociedad mal informada, en donde detrás de esa información en la que se satura está vacía de contenidos históricos. Se dan noticias como si fueran totalmente acontecimientos periodísticos, pero detrás de la noticia, detrás del periodismo, está una historia económica, una historia política, una historia social, cultural, deportiva, en todos los ámbitos. Y eso no se toca. Únicamente cuando se habla es como dar las noticias informativas llenas de superficialidad y de trivialidades muy esquemáticas. ¿Qué pensaba personalmente en aquel entonces del movimiento? Yo me sumaba con los jóvenes de aquel entonces en donde no estábamos de acuerdo con el sistema y que la manera de vestir, la manera de escuchar la música, la manera de convivir era una forma de presentar resistencia, en donde había una era en la que precisamente se estaba involucrando cómo los jóvenes con su música, con sus estudios, participaban políticamente. No era la protesta por la protesta, no era rebelarse como fin, sino era a través de eso mostrar que los jóvenes podían construir su devenir para ser el arquitectos del destino de nuestro país. Cuéntenos, ¿cómo sobrevivió ante dicho acontecimiento? Tengo muy claro ese 2 de octubre, cuando me dirigí por primera vez a ese rumbo de la ciudad. Llegué muy temprano, por las 3 de la tarde, y todavía faltaban más de 2 horas para la hora en que se había convocado. Me dio tiempo para recorrer todos esos rumbos y subí hasta las azoteas de los edificios. Fui conociendo y reconociendo esos sitios, y algo que me llamaba la atención es que daban las vueltas y vueltas helicópteros y se acercaban tanques que para mí me parecía desmesurado, fuera de lugar. Ya para las 5 de la tarde, ya la presencia de los convocados iba siendo nutrida. Cerca de las 6 empezó el mitin. Ya estaba llena la Plaza de las Tres Culturas, y en el primer piso del edificio Chihuahua era la tribuna donde los oradores, a través de un magnavoz, hacían oír su palabra.
A los pocos minutos de haber empezado ese meeting, salió una mano de ese balcón, de ese primer piso, y vi una escuadra que apuntó y detonó un balazo. Esa fue una seña del arribismo con que se había llegado en forma violenta a la tribuna de ese mitin. En ese momento bajó el helicóptero que merodeaba y luces de bengala de las azoteas de la iglesia de Santiago Tlatelolco salieron, una verde y una roja. Del helicóptero salió una ametralladora IFAL automática que en ese momento México había importado de Bélgica y empezó a ametrallar a la multitud. Por la retaguardia, los soldados en posición de ataque se fueron acercando. Realmente era desmesurada y desproporcionada la violencia que dejaba atónitos a los concurrentes. Enfrente de mí había unos jóvenes que subían su brazo empuñándolo. Y yo, por imitación, hice exactamente lo mismo, porque yo pensaba que cerrar el puño quería decir únanse, unidos. Era una de las divisas, unidos jamás seremos vencidos. Y yo subía mi puño y lo sacudía con energía, tal como lo hacían unos jóvenes que tenía yo enfrente. Hoy entiendo que eran infiltrados del ejército por la forma en que iba su peinado, que era a la usanza, o que es a la usanza reglamentaria de los soldados, y que eran parte del batallón Olimpia. Y eso, para mí, fue mi tabla de salvación, porque al empuñar la mano y levantarla, entonces ya no me dispararon a mí. Y a mí me llamaba la atención que muchas de las personas que estaban a mi alrededor caían al piso. Yo no me explicaba. Dije, ¿pero por qué se caen? Yo pensé que se resbalaban, que se tropezaban por el nerviosismo. Después, ahora comprendo, pues, que eran heridos. Pero en ese momento yo suponía que eran los nervios. Dije, ¿pero por qué se caen? No, pues hay que ver bien. Según yo decía, pues eso se puede saltar los escalones. Y la gente empezó a correr en todas direcciones, desorganizada. Yo, por imitación, pues también corrí. ¿Para dónde? Se me ocurrió ir para el norte. Y esta unidad tiene corredores en forma de zigzag. Quien conoce la unidad Nonolco-Tlatelolco se percatará que los andadores son zigzagueantes en ángulos. Y corrí hacia el norte y al dar la vuelta en un giro de 90 grados, una bala me pasó rozando la oreja izquierda. Me rasuró los vellos de la piel. Y esa bala pegó en la herrería de una ventana. Y entonces me di cuenta que esas detonaciones no eran balas de salva, sino que eran balas de verdad. Y que el que disparó tenía una puntería porque iba directamente la bala a mi nuca. Eran personas entrenadas. Solo que al girar yo en mi cuerpo en ese momento, la bala únicamente silbó y acarició mi oreja. Si no, yo no estaría en este momento narrándoles esta experiencia. Llegué hasta la calle que circunda a esta unidad y avanzaban los tanques. Y yo decía, ¿pero para qué tanques? Y entonces giré hacia el oriente, es decir, hacia el Paseo de la Reforma. Me fui caminando, casi corriendo,
y llegué a esta avenida, a donde está actualmente una estatua de Cuitláhuac. Allí giré y mi impulso fue regresarme. Dije, bueno, pues ya, pues está, dije, ya me había salido, dije, voy a entrar otra vez a ver qué está pasando. Y en ese momento vi unos fogonazos que alumbraban todo el edificio de los que dan del lado de Paseo de la Reforma, que son unas torres altas de color blanco. Eso para mí me impresionó. Yo nunca había visto cómo lumbreras podían elevarse a esas alturas. Eso me contuvo. Ahora ya sabía por qué había tanques. Ahora sí me di cuenta que los disparos no eran detonaciones para espantar, sino eran disparos que llevaban un objetivo, que era totalmente lo que ahora sabemos, un genocidio, en donde mexicanos atacaban a mexicanos. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que un ejército ataque a su pueblo? Era totalmente desmesurado, en donde muchos estudiantes eran hijos y sobrinos de soldados. ¿Y cómo es posible que los tíos y los padres atacaran a sus hijos o sus sobrinos? En donde el pueblo ataca al pueblo por órdenes de aquellos que a distancia son los autores intelectuales. Los asesinos operativos directos simplemente obedecían órdenes a ciegas porque son soldados mercenarios. Y estaban matando no solamente estudiantes, porque en ese momento ya había amas de casa, madres que iban a acompañar a sus hijos. Ya había campesinos con calzones de manta y guarache y sombreros de paja. En ese momento no solamente había estudiantes, sino que ya había alcanzado a que, además de toda la fuerza estudiantil, se involucraran sindicatos y organizaciones populares campesinas. Entonces este era un movimiento como nunca, que estaba tomando una fuerza increíble y que únicamente el pretexto oficial era permitir el desarrollo de unos juegos que no interesaban al pueblo, que simplemente México era el escenario mundial que permite para presumir las vanidades de un gobierno y a costa de la pobreza de un pueblo. Esa era mi visión. Con toda esta impactante historia que nos narra, ¿cuál es su reflexión actual acerca de lo que vivió? Bueno, pues que a partir de ese momento se suspendió en la preparatoria donde yo estudié, la Prepa 4, las clases de oratoria. En ese año que yo había estaba yo totalmente en la edad propia de los jóvenes que hacían su servicio militar, se suspendieron las clases del uso del fusil, de las artes marciales, donde se enseñaba defensa personal y los jóvenes tenían artes de la milicia. A partir de ese momento desaparecieron este tipo de enseñanzas y ahora los jóvenes del servicio militar van a jugar básquetbol o a dar clases de alfabetización, únicamente por la tradición de dar ese servicio militar, pero que no salen preparados los jóvenes mexicanos para defender a su pueblo. En donde las 9 preparatorias que tenía la universidad son las mismas que existen a la fecha de hoy. En donde los 4 colegios de ciencias humanidades de aquel entonces son los mismos. En donde no ha crecido las instituciones educativas y la población estudiantil se ha multiplicado. Porque ahora se quiere dar educación a distancia, el sistema abierto. Y lo que se pretende es ahora que las clases presenciales queden reducidas hasta eliminarlas. Lo mejor es ir al método
de enseñanza presencial porque allí se socializan los alumnos. Cuando un estudiante se prepara en forma aislada, no puede comunicarse, no se puede relacionar, y al sistema político eso le interesa. Políticamente es una estrategia en donde se han inyectado muchas dosis de miedo, de pánico. Ya en la noche ya no quieren salir, los muchachos ya no quieren asistir a las manifestaciones ni a protestar porque no los vayan a matar. Y los padres, totalmente temerosos, no te metas en los alborotos. Y entonces eso pierde fuerza. Ese ha sido el plan político que lo han logrado, tener un estudiantado desunido. Mi reflexión es que la Universidad Pedagógica Nacional debe estar en íntimo vínculo con la Universidad Autónoma Metropolitana, con la Universidad de Chapinco, con el Instituto Politécnico Nacional, con los estudiantes de la UNAM, porque deben darse cuenta que la educación es una decisión política, que el futuro de México no lo puede decidir un gabinete, un aparato de gobierno. Porque si le dejamos que ellos planeen, que organicen lo que nos van a enseñar, vamos a estudiar los intereses de su programa de estudios. El México que queremos, el México que necesitamos, el México que nos merecemos, es el fruto de la conciencia estudiantil. Y que no podemos estar pasivos esperando a ver cuáles son los sistemas educativos que nos van a dar. Nosotros tenemos en nuestras manos el futuro, y el futuro, ese proyecto, lo debemos elaborar precisamente en las comunidades estudiantiles, y no lo deben hacer aparatos que responden a los intereses ajenos a nuestro país. Por lo que le digo a nuestros amigos, a nuestros compañeros universitarios de la UPN, que hay que mantenerlos unidos, vinculados a las comunidades estudiantiles de otras instituciones, porque no son otras, somos las mismas. Porque a partir de ese movimiento, ya esa diferencia de separar a un pueblo porque pertenecen a otra camiseta deportiva, se va creando la unidad. Los partidos políticos separan a un pueblo. Las religiones separan a un pueblo. Lo que nos debe unir es precisamente la cultura, la educación y el ideal que queremos alcanzar. A través de la cultura y el conocimiento es donde podemos cohesionarnos, unirnos y organizarnos para tener el futuro que nos merecemos. Sin duda, no solamente a mí me ha dejado mucho que pensar, y por nuestra parte sería todo, y agradecemos atentamente su apoyo y colaboración ante esta entrevista. Para mí una alegría y un placer estar a sus órdenes. Muchas gracias.